Ok, hicimos el problema 2. Vamos con el problema 9. La pregunta es la misma que veíamos ayer. Nos piden encontrar puntos críticos, si es que los hay, intervalos de crecimiento o de decrecimiento, localizar los extremos relativos y graficar. Y en el problema 9, la función que nos dan es f de x igual a 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3. 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3. Y bueno, si vamos a encontrar los puntos críticos, primero, lo que debemos de hacer es derivamos. ¿Por qué derivamos? Porque vamos a trabajar con pendientes de rectas tangentes. ¿Qué hacemos con la derivada? Igualamos a 0. ¿Por qué? Porque nos interesa exclusivamente aquellos puntos en donde la recta tangente es horizontal, dependiente igual a 0, y resolvemos la ecuación. Entonces, derivamos. ¿Cuánto nos da la derivada? 12x cuadrada menos 18x menos 12. Es más, vamos a encerrarla en un recuadro porque esta es la que nos va a dar toda la información. Igualamos a 0. Y resolvemos la ecuación. Y bueno, podríamos simplificar los coeficientes. Todos son divisibles entre 6. Todo entre 6 nos daría 2x cuadrada menos 3x menos 2 igual a 0. Aquí sí, como el coeficiente de x es diferente de 1, quizás tratar de factorizarlo nos puede llevar más tiempo. Pero para resolver una cuadrática tenemos más opciones. Podemos usar, por ejemplo, la fórmula general. La regla dice x es igual a menos b, ¿qué sería? Más 3, más menos la raíz de b cuadrada, que es 9, menos 4 por a por c, menos por menos nos va a dar más, 4 por 2 son 8 por 2, 16. Entre 2a, que es 4. X será entonces 3 más menos 9 más 16, raíz cuadrada son 5 sobre 4. X1 con el positivo, 3 más 5 son 8 entre 4, nos da 2. Y X2 con el negativo, 3 menos 5 es 3 menos 5 es menos 2. Sería menos 2 cuartos, que equivale a menos 1/2. ¿Cuántos valores críticos tenemos? 2. 2 valores críticos. Como tenemos 2 valores críticos, vamos a tener 2 puntos críticos. Acuérdense que le llamamos puntos cuando ya lo acompañamos con el valor en y. Al primer punto le voy a llamar A. Y también aquí hay que ordenar los valores críticos. Siempre van de menor a mayor. Entonces, A va a ser cuando X vale menos 1/2. Habrá que ver cuánto vale Y. Y el punto B, cuando X vale 2. Entonces, vamos tomando la calculadora, hacemos las sustituciones para encontrar los correspondientes valores en Y para cada uno de esos valores de X.
Cuando X vale menos un medio, ¿cuánto vale Y? ¿Perdón? Menos un medio. Y con 2. A ver, ¿estamos de acuerdo todos con eso? Ok. Ya que tenemos los valores críticos, el siguiente paso es ver qué tipo de extremo van a ser estos valores críticos. ¿Dónde tenemos que reemplazarlos? ¿Perdón? ¿Dónde tenemos que reemplazar los valores? En Y. Esta es Y. Esta es Y'. Todos los valores se sustituyen en Y, que es la original. Ahora vamos a ver qué tipo de extremos son. Sabemos que hay dos, porque tenemos dos valores críticos. Como hay dos valores críticos, construimos una tablita con dos rectas verticales que cortan al eje de las X. Aquí tendríamos el primer valor crítico, que es X igual a menos un medio, y el segundo valor crítico, que es X igual a 2. Y nos divide la recta real en 3 intervalos. El primero va desde menos infinito hasta menos un medio. El segundo va de menos un medio a 2, y el tercero a partir de 2 y ya está infinito positivo. Y vamos a darle valores a la derivada. Aquí sí, tomamos la derivada, la vuelvo a anotar, y vamos a darle un valor dentro de cada uno de esos intervalos. No nos interesa el resultado numérico, nos interesa qué signo tiene. Entonces, un número entre menos infinito y menos un medio, menos 1. Vamos a ver, menos 1 al cuadrado es 1. Por 12 nos da 12. Menos 1 por menos 18 nos da más 18 menos 12. Entonces, 12 más 18 menos 12 es positivo. Es decir, para todo este intervalo, la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, significa que la función crece. Ahora, un número entre menos un medio y 2, 0. 0, 0 nos queda menos 12. La derivada es negativa. Para todos estos valores, la derivada es negativa. Y si la derivada es negativa, entonces la función decrece. Un valor entre 2 e infinito, 3. 3 al cuadrado es 9. Por 12, 108. Menos 3 por 18, 54 menos 12. 108 menos 54 menos 12 es positivo. Quiere decir que aquí la derivada es positiva, por lo tanto la función crece. Y ahora sí, abusados, aquí viene lo interesante. Si la derivada cambia de más a menos, es decir,
la función crece y luego decrece, se presenta un máximo. Un máximo que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto. Un máximo que vale 6.25. Para el otro valor crítico, si la derivada cambia de menos a más, es decir, la función decrece y luego crece, ahí se presenta un mínimo, que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto, un mínimo que vale menos 25. Entonces, tiene un máximo que vale 6.25, donde x vale menos un medio, y un mínimo que vale menos 25, donde x vale 2. Y ya que estamos en esto, podemos encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿De dónde a dónde la función crece? Desde menos infinito hasta menos un medio y vuelve a crecer a partir de 2 y ya está, infinito positivo. ¿De dónde a dónde la función decrece? Desde menos un medio y ya está, 2. Porque además nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces crece de menos infinito a menos un medio y vuelve a crecer a partir de 2 y ya está, infinito. Y decrece de menos un medio a 2. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya tenemos los valores críticos, los puntos críticos, ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ya localizamos los extremos, sabemos dónde están, cuánto valen, y lo único que nos estaría haciendo falta sería la gráfica. La gráfica. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica, tampoco es que tenga que ser muy exacta. Esta gráfica, como aquí ya no tengo espacio, voy a hacerlo en otra pantalla. Si alguien todavía no termina de copiar, bueno, me dicen. Para hacer el esbozo de la gráfica. ¿Ya puedo cambiar? Ok, vamos entonces. Para ello, es importante volver a anotar la función, que es la que vamos a graficar. Es 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3. Sabemos que tiene un máximo que vale 6 puntos, ¿qué dijimos? En donde x vale menos un medio, que tiene un mínimo que vale menos 25 y se presenta en x igual a 2. Ok. Y bueno, además de que sabemos dónde crece, de dónde a dónde decrece. Vamos a localizar estos puntos.
Primero, cuando x vale menos un medio, y vale 6.25. Entonces vamos a suponer que estuviéramos por aquí. Segundo, cuando x vale menos 2, y vale menos 25. Entonces es este punto. Sin embargo, todavía no es suficiente para hacer un esbozo de la gráfica. Vamos a tener que tabular algunos valores. Pero aquí la ventaja es que nosotros ya con toda certeza sabemos qué valores son los que nos convendría tabular. Miren, si tenemos como valores críticos menos un medio y 2, necesitamos darle al menos un valor antes de menos un medio. Por ejemplo, podría ser menos 1, un valor entre menos un medio y 2, 0, y un valor mayor que 2, 3. Entonces vamos a evaluar en la función original. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Con 0 no hay pierde, con 0 vale 3. Es menos 4, menos 9, más 12 y más 3. ¿Cuánto nos dio? 2. Y con 3. ¿Menos qué? Menos 6. Cuando x vale 3, todavía estamos aquí abajo. Entonces, vamos a unir con una curva suave la gráfica, pasando por esos puntos. Viene, corta el eje de las x, forma el máximo, empieza a bajar, vuelve a cortar el eje de las x, baja, baja, forma el mínimo y sube. Y ahí pasa otra vez por el eje de las x. Aquí es el mínimo, que vale menos 25. Y aquí tendremos el máximo, que vale 6.25. Más o menos así está. ¿Alguna pregunta? No tiene tantas. Debe ser una curva suave. Pero bueno. Fíjense cómo desde menos infinito hasta menos un medio crece. A partir de un medio y hasta 2 decrece. Y de 2 en adelante crece. Y ya no decrece, porque si bajara, tendría que formar otro extremo. Y ya no hay más. Bien, ¿alguna pregunta con el problema? Bueno, esos dos ejercicios que hemos resuelto hasta ahorita han sido polinomios. Los polinomios son muy cómodos de trabajar. Vamos a resolver ahora un problema que tenga asíntotas verticales. Con estos ejercicios de asíntotas necesitamos tener mucho cuidado, porque
las asíntotas nos van a dividir el problema en partes, como si tuviéramos problemas diferentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejercicio número número 6. Dice, f de x es igual a x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. Cuando nos den una función racional y nos pidan pues todo lo que nos están pidiendo, encontrar extremos relativos, puntos críticos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, etcétera, antes de ir a derivar, igualar a cero y resolver la ecuación, lo primero que debemos de hacer es ver si la función presenta asíntotas. ¿Dónde se van a presentar las asíntotas en caso de que los haya? Bueno, pues en las divisiones entre cero, donde nos den constantes entre cero. Y aquí para esta función, ¿dónde nos daría, para qué valor de x nos daría una división entre cero? Para el 2. Entonces, eso es lo primero que debemos dejar bien claro. Tiene una asíntota vertical, la va a tener en donde x vale una asíntota vertical en donde x vale 2. Con eso hay que tener mucho cuidado. Esa recta, la recta x igual a 2, nos va a dividir el problema como si tuviéramos dos problemas diferentes. Por eso es importante saber esto. Siempre que nos den una función racional, lo primero que debemos de hacer antes de derivar, de igualar a cero, etcétera, etcétera, es dónde se presenta la asíntota, si es que la hay. No todas las fracciones tienen asíntotas. Y no todas tienen una. Algunas tienen más. Por ejemplo, si tienen a la mano su manual, el problema 8 que les toca a ustedes, ese tiene dos asíntotas verticales. ¿Dónde están? En más menos 3. Por ejemplo, el problema 18, si lo tienen ahí, lo pueden ver, es una fracción sí, pero esa no tiene asíntotas. O sea, no hay valor de x que lo que esté abajo se haga 0. Entonces, no todas las fracciones tienen asíntotas. Algunas tienen más de una. Es importante que ustedes lo puedan identificar. Ya que sabemos y que hay que tener especial cuidado ahí donde x vale 2. Ya que sabemos eso, ahora sí nos vamos a lo que hemos aprendido de cálculo. Es decir, ahora sí derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Solamente que ahora la derivada pues es un cociente, habrá que derivar como un cociente. La regla dice todo sobre b al cuadrado. Y luego arriba b por la derivada de u. 2x menos 3 menos u por la derivada de b. 1. Bueno, vamos todavía a hacer operaciones arriba para poder reducir. Hay que multiplicar x menos 2 por 2x menos 3. Nos va a dar 2x cuadrada y luego menos 3 menos 4 menos 7x más 6. Y este menos cambia todos los signos. Menos x cuadrada más 3x más 4. Todo sobre x menos 2 al cuadrado. Reducimos términos semejantes. Nos va a quedar 2x cuadrada menos x cuadrada, x cuadrada. Menos 7x más 3x, menos 4x. Más 6 más 4, más 10. Todo sobre x menos 2 al
cuadrada. Bueno, esta es la derivada, es la que nos va a dar toda la información. ¿Qué hacemos con ella? Igualamos a 0. X cuadrada menos 4x más 10 sobre x menos 2 al cuadrado igual a 0. O sea, toda la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Y ahí ya depende nuestra habilidad para resolver. Miren, primero, todo lo que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando del otro lado. Y como del otro lado tenemos un 0, ¿se va a hacer? 0. ¿Y qué nos quedaría? X cuadrada menos 4x más 10 igual a 0. Todo lo que está abajo pasa del otro lado multiplicando. Y cualquier cantidad que multipliquemos por 0 se hace 0. Y hay que resolver la cuadrática. Igual, fórmula general. La regla dice menos b más menos la raíz de b cuadrada, que son 16 menos 4 por a por c. Sería menos 40 sobre 2. ¿Qué pasa con las soluciones de esta ecuación? Nos queda raíz de ¿qué? 34, no, 24. De menos 24. Como esa raíz es negativa y estas no existen con los reales, no tiene raíces reales. Y entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué andamos buscando al igualar a 0 la derivada y resolver la ecuación? ¿Ahí qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? No, bueno, pero no encontramos una recta tangente. Lo que estamos encontrando son los valores críticos. Y si la ecuación no tiene soluciones reales, ¿cuál sería la conclusión? No hay valores críticos. Y si no hay valores críticos, entonces, ¿no hay qué? ¿No hay qué? No. Bueno, ¿y si no hay rectas tangentes horizontales? ¿No hay qué? No. No hay valores críticos, por lo tanto, la función no tiene. ¿Para qué encontramos? Cuando ya ubicamos los valores críticos, ¿eso qué nos dice? ¿Que ahí hay un posible? Un extremo relativo, máximo, mínimo. Y si no hay valores críticos, entonces no hay extremos relativos, ni máximos, ni mínimos. Es decir, la función no tiene ni máximos ni mínimos. No hay extremos. Porque no hay puntos críticos, no hay valores críticos. Nos dio una raíz imaginaria. Entonces, esa sería nuestra primera respuesta, pero no hemos terminado con el problema. No hay valores críticos, por lo tanto, la función no tiene extremos relativos, ni máximos ni mínimos. De acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿qué nos faltaría antes de la gráfica? Nos falta que digamos de dónde a dónde la función crece y de dónde a dónde decrece. Ok. Bueno, aquí ya no tengo espacio, voy a tener que cambiar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Vamos entonces a ver los intervalos de crecimiento. ¿Qué nos va a decir si la función crece o decrece? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo puedo yo saber si la función crece? Con el signo, sí, de la pendiente, que en este caso está dada como la derivada. Es cierto, esta es la pendiente de la recta tangente, pero aquí la tenemos dada como la derivada. Pues el signo que tenga la derivada es lo que nos dice si la función crece o decrece. Si la derivada es positiva,
la función crece. Y si la derivada es negativa, entonces, pues hay que darle valores a la derivada para saber si la función crece o decrece. Voy a volver a anotar la derivada. ¿Me la pueden dictar, por favor? X cuadrada menos 4x más 10 sobre x menos 2 al cuadrado. No tenemos valores críticos. No hay, no hubo. Pero sí sabemos que hay una asíntota vertical. ¿Dónde se presenta la asíntota vertical? ¿Dónde x vale? Entonces, el problema se va a dividir en dos partes. La asíntota nos las va a cortar en dos. Lo que tengamos a la izquierda de la asíntota y lo que tengamos a la derecha. Por lo tanto, vamos a tener dos intervalos. De menos infinito hasta 2, un poco antes de 2, y un poco después de 2 y ya está infinito positivo. Entonces vamos a coger un valor dentro del primer intervalo. Por ejemplo, ¿qué valor le damos a x? Ya quedamos que escojan valores cómodos, que sean fáciles de trabajar. 0, el 0 es el más sencillo de todos. Fíjense, a ver, abajo está elevado al cuadrado. Quiere decir que no importa qué signo tenga esta resta, a final de cuentas siempre será positivo. Los cuadrados siempre dan cantidades positivas. Entonces, el que va a mandar en el signo, lo que tengamos arriba. Si x vale 0, nos da más 10, positivo. Más entre más, la derivada es positiva. Por lo tanto, la función crece. Ya, aquí, la derivada es positiva. La función crece. Ahora, un valor entre 2 e infinito. ¿Cuál? No, o sea, mayor que 2. 3. Abajo quedamos que siempre es positiva porque está al cuadrado. Arriba sería 3 al cuadrado son 9. Menos 4 por 3 nos da menos 12 más 10. 9 menos 12 más 10. 9 menos 12 más 10. Sí, pero ¿qué es lo que queremos? Positiva. Queda más entre más nos da más. Por lo tanto, la función vuelve a crecer. Entonces, la derivada en este intervalo es positiva, por lo tanto, la función crece. Es decir, la función crece desde menos infinito hasta 2 y vuelve a crecer a partir de 2 y ya está infinito. No decrece, siempre crece. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí, te escucho. ¿Cómo sabes cuál es la asíntota? Por ejemplo, Donde te quedan las divisiones entre 0. O sea, donde te dé una constante entre 0, ahí hay una asíntota vertical. Y la función original fue x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. ¿Para qué valor de x lo que está abajo se hace 0? Para 2. Entonces, ahí está una asíntota vertical donde te da una división entre 0. Por eso los polinomios no tienen asíntotas, porque no hay manera de que te dé divisiones entre 0. Entonces, donde te den divisiones entre 0, ahí están las asíntotas. Por ejemplo, en el problema 8 que les toca a ustedes, la función es x cuadrada sobre x cuadrada menos 9. Esta tiene 2, porque hay dos valores de x que hacen 0 abajo. ¿Cuáles son? Más 3
y menos 3. Tiene dos asíntotas verticales. Entonces, siempre que tengas una constante entre 0, ahí es una asíntota vertical. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, nos falta todavía algo, no hemos terminado. ¿Qué nos falta? Bueno, pues vamos con la gráfica. Miren, para la gráfica voy a anotar nuevamente la función que fue x cuadrada menos estoy con la función. La que vamos a graficar es la función, no la derivada. Menos 3x menos 4 sobre x menos 2. Sabemos que no tiene valores críticos, no hay extremos y que siempre crece. Pero además sabemos que presenta una asíntota vertical donde x vale 2. Entonces, aquí donde x vale 2, hay una recta, pasa por ahí una recta, que la gráfica no va a cortar. Crece con ella hacia el infinito, pero no la corta. Bueno. Para no estarle batallando. Entonces, donde x vale 2, pasa una asíntota vertical, que es una recta que la gráfica no corta, crece con ella hacia el infinito, pero no la cruza. Esto es en x igual a 2. Es todo lo que tenemos. Además de que siempre crece y que no tiene extremos. Entonces, pues vamos a tener que tabular algunos valores. Ahora ya no va a ser suficiente uno de cada lado de la asíntota. Vamos a tener que trabajar 2. ¿Qué valores le podríamos dar a x, por ejemplo? El 0 y el 1. Y después de la asíntota el 3 y 4. Muy bien. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? Vale 2. Vale 2. ¿Cuánto vale y cuando x vale 1? Sería menos 7 más 1 nos da menos 6. Vale 6. Con 3, menos 9, nos queda menos 4, menos 4. Con 4 son 16, menos 12, menos 4, da 0. Ok, entonces con 0, vale, llévale 2. Con 1, vale 6. Vamos a suponer que aquí está el 6. Con 3, vale menos 4. Y con 4 es 0. Más o menos la gráfica hace esto. Vean cómo va hacia arriba, siempre crece. Y aquí también va hacia arriba. Por eso siempre crece. Ya no baja. Esa es la razón del cual no tiene extremos.
porque ya no baja. ¿Alguna pregunta? Entonces, se pueden dar cuenta que no todas las funciones tienen extremos relativos. Esta función no tiene extremos relativos. Y sin embargo, nuestro problema no está terminado ahí. Todavía habría que encontrar los extremos de los intervalos de crecimiento y hacer la gráfica. No tiene máximo ni mínimo. Siempre crece de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Y no tiene extremos relativos. Y no corta la asíntota. La gráfica nunca corta la asíntota. No la cruza. ¿Alguna pregunta? Miren, nada más para que... Vamos a ver en el graficador cómo nos quedaría. La función es x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. X menos 2. Si le vamos a dar valores desde menos 3, por ejemplo, hasta 5. Bueno, si le hubiéramos dado, por ejemplo, el menos 1, hubiéramos visto que ahí corta el eje de las X. Pero vean cómo siempre crece, siempre va hacia arriba. Y aquí, aunque no la grafica, el graficador no localiza la asíntota. Aquí hay una recta donde X vale 2, que nuestra gráfica nunca va a cortar, que es la asíntota. Y esa sería la gráfica. Nosotros nada más le dimos el 0, el 1, el 3 y el 4. Aquí se ve que en 4 corta al eje de las X. Nosotros, bueno, a la hora de hacer la gráfica solamente le dimos 2 puntos, pero no hay ninguna regla que tenga que ser 2. Si le quieren dar más, pues adelante. Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta?